buenos días. Miércoles 28 de octubre de 2020. En cuanto a los mercados internacionales, decir que en Asia las bolsas cerraron con tendencias mixtas. El Kospi 200 de Seúl registró un alza de 0,44%, el Nikkei 225 de Tokio bajó un 0,29%, el Hang Seng de Hong Kong registró una baja de 0,32% y finalmente el Shanghai Composite evidenció un alza de 0,46%. Las acciones chinas entonces cerraron al alza por segundo día consecutivo, impulsadas por acciones de atención médica y consumo, las que subieron en medio de expectativa de una recuperación más rápida de la economía post pandemia por coronavirus. Recordemos que en China la pandemia del coronavirus ya estaría siendo controlado, habría sido controlada, inclusive es el país con menos contagio a nivel global y con menos muertes por millón de habitantes también a nivel global, después de, digamos, de Nueva Zelanda o Australia. Se estima que el primer ministro japonés, por otra parte, Yoshihide Suga, anunciaría un plan de nuevos estímulos para reducir los nocivos efectos causados por la crisis del coronavirus. En Europa, fuertes ajustes a la baja en todos los mercados. El IBEX 35 de Madrid baja un 1,97%, el CAC 40 de París cae un 3,05%, el DAX de Alemania se derrumba un 3,21%, y el FTSE 100 de Londres abajo un 1,73%. Entonces las bolsas europeas caen abruptamente el día de hoy por las preocupaciones que genera la segunda ola de contagios por coronavirus que está obligando a nuevos confinamientos, en momentos en que la población ya está golpeada económicamente, lo que hace que esta etapa de la pandemia enfrente desafíos aún mayores para todos esos países. En las últimas jornadas, Francia, Rusia, Suecia y Polonia han superado los récords de nuevos contagios por COVID-19. Se espera que el gobierno de Francia anuncie hoy nuevos confinamientos, lo que afecta a los mercados financieros de toda Europa. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P caen un 1,68, 1,24 y 1,45% respectivamente. Lo anterior se explica por los récords de contagio por coronavirus registrados en ese país y la ausencia entonces de un paquete de ayuda fiscal, por lo menos hasta que pasen las elecciones el día 3 de noviembre. En cuanto a materias primas, el cobre baja hoy un 0,9% y se transa en 3,0652 dólares la libra. El petróleo Brent se derrumba un 3,73% a 40,05 dólares el barril. Y lo mismo el petróleo WTI de referencia para Chile, que cae 4,62% a 37,75 dólares el barril. En resumen, una jornada de ajustes a nivel global, excepto la bolsa de China, con la amenaza del coronavirus más viva que nunca, en momentos en que el hemisferio norte entonces se acerca al invierno. Lo anterior estaría indicando que el coronavirus es estacional, o bien en invierno las condiciones son más favorables para su propagación cuando las personas realizan más actividades en interiores que al aire libre. En cuanto a empresas chilenas, Embotelladora Andina reportó muy buenos resultados en el tercer trimestre de 2020. Las acciones deberían reaccionar positivamente luego que el EBITDA reportado estuvo más de un 10% por sobre lo esperado por el mercado, además que las cifras dan cuenta que el segundo trimestre, es decir, reportó la cifra del tercer trimestre y muy superior a la del segundo trimestre, en la que se puede constatar que efectivamente el segundo trimestre habría sido el peor del año. Los ingresos consolidados alcanzaron a 394.055 millones, es decir, una caída de un 3% respecto al igual trimestre del año anterior. Pero los ingresos netos consolidados acumulados alcanzaron a 1.196.495 millones y esto representa una caída de un 2,4% respecto de lo acumulado a igual fecha del año anterior. Lo anterior da cuenta de lo defensiva que ha sido la compañía en condiciones de coronavirus, es decir, caer un 3% en el trimestre y caer un 2,4% en lo acumulado a lo que va del año en estas condiciones, desde nuestra perspectiva, representa que Embotelladora Andina por lo menos es una empresa defensiva. El resultado operacional consolidado alcanzó a 49.979 millones en el tercer trimestre. ¿Qué significa esto? Representa un aumento de un 28,4% respecto del mismo trimestre del año anterior.
Por su parte, el resultado operacional consolidado acumulado a septiembre alcanzó los 140.483 millones, es decir, una caída de un 0,7% acumulado a la fecha. El EBITDA ajustado consolidado aumentó un 16,2% respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 77.279 millones en el trimestre. El margen EBITDA ajustado alcanzó un 19,6%, esto es una expansión de 325 puntos base respecto al mismo trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado consolidado acumulado a septiembre es de 221.403 millones, lo que representa una disminución de un 0,1% apenas respecto al año anterior. Y el margen EBITDA ajustado del periodo alcanzó un 18,5%, una expansión de 42 puntos base respecto al año anterior. La utilidad neta de los controladores del tercer trimestre alcanzó los 25.925 millones, lo que representa un aumento de un 2,4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Y la utilidad neta a controladores acumulada al tercer trimestre es de 74.401 millones, una disminución de un 10,7% respecto de igual periodo del año anterior. En resumen, muy buenos resultados para Embotelladora Andina, sobre todo en el tercer trimestre, que permiten ya ir haciendo que el efecto acumulado sea relativamente plano, pero con un EBITDA ajustado consolidado que aumentó más de un 16%. Nos parece que la acción ha tenido efectivamente lo que esperábamos nosotros, un comportamiento defensivo en condiciones de coronavirus, y en la medida que haya desconfinamiento, entonces estos resultados deberían ser incluso mejores. Muy buenos días, gracias.